¿Lo leyeron hoy? Con la definición extendida que vimos la vez pasada. Y tienen que ubicar cuál es el término, cuál es el verbo, digamos, que funciona como conector, cuál es la categoría y cuál es el rasgo distintivo de la definición. Eso fue por ahí. ¿Cómo, Jessy? Que eso fue por ahí lo que más me costó, lo de la tabla. Ah, bueno, ahora igual lo vamos a ver. Luego tienen las redes sociales, se pueden utilizar con fines académicos. Les proponemos que visiten estas redes y que observen las temáticas mencionadas. ¿Sí? Bueno, después hay videos, ¿sí? Un video sobre lectura de la introducción del artículo, utilizar la literatura para enseñar sobre la intervención en momentos de crisis, un video sobre cohesión, este tema lo vamos a ver en clase. Hay varios videos, un cuestionario sobre cohesión y otro video sobre relativas. ¿Sí? Bien. ¿Entendieron el chiste este? No, sí, Dice, lo entendí. se le dio en castellano, ¿no? Dice el secretario al psicólogo, o la secretaria al psicólogo, dice, doctor, hay un paciente aquí que piensa que es invisible. Y el psicólogo responde, decide que no lo, que no lo puedo ver ahora. Sí. Bueno. Eso está porque, justamente, that es una, o who, en este caso, es una oración o cláusula relativa. Bueno, vamos a ver primero el texto de Cross Cultural Psychology. A ver, acá. Sí, bien. Vamos a agrandarlo. ¿Lo ven bien? Bueno, dice, ¿cómo? No, que sí, que se ve. Bueno, dice introducción a la psicología cross-cultural, que cross-cultural es difícil traducirlo, pero es como entre las distintas culturas, ese cross. ¿Sí? Como para texto tenemos el título, tenemos una especie de índice, o más que nada en realidad es un organizador del texto, de lo que va a tratar, los distintos subtítulos. Y empieza con la pregunta, ¿qué es la psicología entre las culturas? Y nos encontramos con la definición extendida, que dice, ahí no me deja subrayar, pero está acá, the field of cross-cultural psychology, el campo de la psicología entre culturas, es el verbo conector, el estudio científico de las variaciones en la conducta humana, que tiene en cuenta las maneras en las que el comportamiento se ve influenciado por el contexto cultural. ¿Sí? Después dice que esta definición inicial nos lleva a centrarnos en dos aspectos, son dos esfuerzos centrales: describir la diversidad de la conducta humana y después intentar asociar la conducta individual al entorno cultural en donde ocurre. ¿Sí? Esta definición dice que es simple y directa y después va a dar otras definiciones. ¿Pudieron entender? A ver, ¿cuál sería acá la categoría? Yo lo entendí como un tipo de terapia, un marco teórico, algo así. Claro, ¿No? pero sería scientific study, ¿no? Todo eso.
Ah, La lo que cate- pasa es, claro, lo que pasa es que no sabía si entraba, o sea, si era una categoría definida más, ¿cómo se dice? Subjetivamente, tipo lo que a nosotros nos parecía, o si es algo objetivo de. O sea, la- ¿se entiende? Si está delimitado cuáles son las categorías que podrían llegar a estar, o si no. claro, acuérdense que la categoría era lo que venía después del verbo to be o después del verbo is defined. Acá está diciendo que este campo, ¿qué es? El estudio. Estudio Ah, científico. perfecto, ya entendí. Esta es la categoría, ¿sí? El estudio científico de las variaciones en la conducta humana. ¿Y cuáles serían los rasgos distintivos o las características particulares? Taking into account todo eso, ¿sí? Las formas en las que la conducta se ve influenciada por el contexto cultural. ¿Se acuerdan de lo que vimos la vez pasada, de los rasgos? Habíamos dicho que había un término. Claro, que sería como la definición de lo que sería psicología entre culturas, Claro, ¿no? exacto. Está el término, el verbo Lo que hacía, conector. los rasgos distintivos, lo que lo hacía particular Claro, de otro claro. marco, por ejemplo, de otro estudio. Exacto. ¿Quién habla ahí? Pablo. Ujú, sí. Exacto. A rasgos distintivos o habíamos dicho características singulares. Básicamente la información que agrega, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta en la segunda definición, que dice número 1, cross-cultural research is ¿cuál es el término? ¿Qué va a definir ahora? Cross cultural, bueno, no. La investigación. Ay, Jessy, estás muteada, no sé si querés hablar. ¿Qué va a definir en el número 1? Acá. Fíjense, ¿qué es esto? La psicología entre culturas, ¿qué es lo que busca en la psicología? ¿Puede ser? Claro, ¿quién habló? Yo, Nadia. Pero mira, Nadia, cross-cultural, ese es el término La de... investigación, Muy bien. eso, la La investigación entre culturas en la psicología. Ese es el término. ¿El verbo conector cuál es? is, Is. ¿Qué categoría es? Es es una teoría, es una asociación, es una comparación. Una ahí dice que comparación. es una comparación Bien, sistemática de las diferentes bien, variables. exacto. Todo esto es la categoría. ¿Sí? ¿Los rasgos distintivos cuáles serían? Lo de variables psicológicas bajo diferentes condiciones de cultura, algo Sí, así. yo diría que sí, que esto ya es una característica. Ajá. En las distintas condiciones culturales, a fin de especificar los antecedentes y todo esto es parte de los rasgos distintivos. Bien, la definición 2, ¿qué está definiendo? La psicología entre culturas. Muy bien. ¿Y qué categoría es? El Estudio. estudio de los miembros. Empírico. Bien. Estudio empírico. ¿De qué? De los miembros de distintas culturas y grupos que han tenido experiencias, ¿sí? Y todo lo demás. Rasgo distintivo. Ven que siempre es lo mismo, digamos. ¿Acá qué define? Psicología cultural, ahí cambia, ¿no? Bien, muy bien. Psicología cultural. ¿Y qué dice, Jessy? ¿Qué categoría es?
El estudio comparativo sería... Sí, una designación, Designación. está bien. Sí. Para el estudio Comparativo. para el estudio comparativo de la manera en que la cultura y la psiquis make each other up, ¿no? Se compensan. Ah, esa parte no entendía. Claro, make up es compensar. Ujú. Después tenemos Cultural Psychology, otra vez define a la Cultural Psychology. Dice que es the study of the culture's role. Es el estudio, El rol de la cultura muy bien, en la vida en la vida mental. mental de los humanos. Muy bien, entonces esto ya podría ser rasgo distintivo. Bien. ¿Sí? ¿Alguna duda de acá? No, perfecto. Bueno, vamos a la parte de las relativas, ¿sí? Que ese es un tema muy importante, y la cuestión. Vamos a ver. Dice, the volatility of today's world, voy a leer y después lo analizamos, creates a pressing need for crisis responders and professionals who are well-trained, flexible, and sensitive to the varied backgrounds of those they serve. Entonces tenemos, primero un grupo nominal, que ya sabemos que el grupo nominal es aquel grupo de palabras cuyo núcleo es el sustantivo. ¿Sí? Y habíamos visto algunas técnicas para darme cuenta cuál es el núcleo. Una de las técnicas es que si yo veo una palabra y luego acá aparece la preposición, ya sé que este va a ser el núcleo. La volatilidad del mundo actual. ¿Sí? Todo esto es una frase nominal, pero habíamos dicho que acá hay una frasecita, preposición y otra frase. Que el núcleo es esto. ¿Entienden por qué? Porque es un posesivo. El mundo de hoy. Y dice que crea digamos, una necesidad bastante importante. Dice, para que los que responden en las crisis serían los profesionales, que están, y esta es la relativa, acá, who are well trained, flexible and sensitive to the various backgrounds. Vamos a ir ahí, así lo ven. Este who es un pronombre relativo porque refiere al sustantivo previo, o sustantivos previos en este caso. Es decir, que va a modificar a la frase nominal anterior. ¿Cómo se traduce en castellano? ¿Qué? Que son muy capacitadas. Ahora vamos a ver algunas características, ¿sí? Entonces dice, a present need for what? Una necesidad premiante ¿para qué? Para las personas y los profesionales para situaciones de crisis. ¿Con qué características? Entonces aquí lo que va a pasar es que voy a agregar una frase que de alguna manera dé detalles o especifique algo más, ¿sí? Porque crisis respondents and professionals es muy vaga la frase, entonces necesito decir algo más. Y así voy a introducir esta relativa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tener una función adjetival? Porque nos dicen algo respecto al nombre o respecto al sustantivo que les precede, en este caso a responders, right? Y nos ayudan a identificarlo. De todas las personas que responden a la crisis, estoy mencionando un grupo particular. Por eso funciona adjetival. El ejemplo es, the man died in 1971, murió en 1971. The man who wrote Plain and Reality died in 1971. Toda esta frase, who wrote, es una frase relativa, porque está definiendo
al hombre. Si yo dijera, el hombre murió en 1971, ustedes no sabrían a qué me estoy refiriendo. Me van a decir, ¿pero qué hombre? Bueno, no cualquier hombre, es el hombre que escribió Realidad y Juego. ¿Sí? Donald Winnicott, the man who wrote Playing and Reality, el hombre que o quien escribió Realidad y Juego. Otro ejemplo, Gerard Kaplan, who is viewed as the father of modern, o sea, es visto como, considerado como el padre de la intervención en la crisis moderna, definió la crisis como un obstáculo que, ven acá, that. De nuevo estoy definiendo el sustantivo previo. That seems unsurmountable by ordinary methods of problem solving. Y tengo más. And which leads to a period of disorganization. Entonces, un obstáculo que parecía invencible, ¿sí? Por los métodos tradicionales de resolución de problemas y que lleva, este which, a un periodo de desorganización. Entonces, otros ejemplos. An obstacle that seems unsurmountable, which leads to a period. ¿Se dan cuenta? Un obstáculo que parece difícil o que conduce a un periodo de desorganización. Lo está definiendo. ¿Qué palabras se introducen? Voy a usar who para personas, voy a usar which para cosas o objetos y voy a usar that para personas o para objetos. La traducción en castellano siempre en general es que. Puede ser cuando se refiere a personas que sea quién, un poco más formal, pero en general nosotros traducimos todo como qué. Bueno, esto ya lo vimos. Y en algunos casos, esto igual a los fines de lectocomprensión no les cambia mucho, pero digamos, hay dos tipos de relativa. Una, que es la que estuvimos viendo recién, define el sustantivo y es necesaria, y otra que agrega información, podemos decir, adicional. En general, porque el sustantivo previo es un nombre propio. Como es un nombre propio, yo no tengo que definirlo. Lo que agrego es, de alguna manera, extra. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir es que lo van a ver entre comas. Cuando aparece una coma, y la relativa es una oración de información extra. Entonces dice, hay dos tipos de relativas. Las que ayudan a definir el nombre, que son similares a los adjetivos, y las que agregan información y van entre comas. ¿Para qué necesitamos ver esto? Para traer a la conciencia cosas que ya saben, porque las usan en español. Hay algunos problemas con las relativas, las vamos a presentar más adelante. ¿Sí? Pero primero quiero ver si entendieron lo de las relativas. Sí, en el otro caso que es cuando se usa con comas, sería, ¿son vocativos o no? ¿Es eso? ¿Vocativos? Sí, esas oraciones que van entre, No. entre comas. Eso es Ah. aposición, lo que vos decís. No, vocativo La cuando yo aposición. te digo, Pablo, coma, por favor, prende el aire. El vocativo es el Pablo, no, no es un vocativo, es una aposición. No siempre, Pablo, está muy bien lo que estás diciendo. Porque aposición sería si yo te dijera, a ver, si te ocurre algo. Por ejemplo, Tommy, el perro de Pablo, ¿sí? Tiene 7 años. ¿Qué quiere decir? Esto es una posición, porque el perro de Pablo y Tommy son iguales. Yo lo puedo cambiar de igual. Puedo decir el perro de Pablo, coma, Tommy. Y en la relativa tenés razón, se puede decir
Tommy, que es el perro de Pablo, una de las maneras, podemos decir, o uno de los modos en los que puede aparecer la relativa es con aposición, no siempre. Pero está bien la relación que Ok. haces. Entiendo. Ahora vamos a ver por qué no siempre, ¿sí? Entonces, tenemos los pronombres relativos, who, que habíamos dicho que es para personas únicamente, which, que es para cosas, where, lo vamos a agregar, que es para lugares, that, que es para cosas o personas, y whose, que indica la posesión y es para cosas y personas. ¿Sí? The woman whose car is outside is my aunt. Ahí les. Entonces yo digo, la mujer cuyo, la traducción es cuyo auto está afuera, es mi tía, ¿sí? Whose car is outside es una relativa que está diciendo algo más sobre la mujer. ¿Sí? ¿Se lo puede pegar en el chat, por fin? Sí, obvio. A ver, vamos a poner. Ahí entró Brenda. Espérenme. Sí, entonces. Estábamos diciendo, las cláusulas relativas pueden ser a definidas, o vamos a poner que definen, que en inglés se llaman defining relative clauses, es el ejemplo de the woman. The woman who is outside is waiting for you. ¿Sí? Te está esperando. Esta es una que define, porque me está definiendo a la mujer. Dentro de esas mujeres hay una que está afuera. Agrega información. Información esencial, vamos a decir. Y las otras, las segundas, que son las que agregan información adicional. Que es importante la información adicional, porque no es que no agregan nada, pero el sustantivo anterior ya está definido. Ejemplo, es un nombre propio. Entonces, con el ejemplo de Tommy, aunque yo no conozca al perro, yo ya sé que se refiere a alguien, porque es un nombre propio. Entonces, ¿qué es el perro de Pablo? Agrega información. Pero no es esencial, porque Tommy ya está definido. ¿Sí? Ahora, lo que estaba diciendo, creo que era Pablo, sobre la posición, claro, Pablo dice, bueno, entonces todas las aposiciones son relativas. No necesariamente, porque si yo digo, por ejemplo, Pablo aprobó el examen con flying colors, es como una nota muy alta, coma, que lo hizo feliz. ¿Sí? Entonces, esto no es una posición, porque no es sinónimo de todo esto. Es un comentario. Es un comentario que no define ni a Pablo ni a la nota. Agrega información, pero no es necesaria. Yo lo puedo extraer y el significado se mantiene, podemos decir. A los fines de la lectocomprensión, cuando ven la coma, saben que es información extra. Cuando no está la coma, define el sustantivo.
Bueno, ¿entendieron esto? Bueno, vamos a pasar a la cuestión. ¿Sí? Mecanismos de cuestión. Primero, ¿qué es la cuestión? La cuestión tiene que ver con cómo, podemos decir, influye, esperen que está muy grande, ay Dios, ahí, cómo fluye un párrafo, cómo fluye un texto. Para que un texto fluya, tiene que haber distintos, justamente, mecanismos de ecuación. Uno de ellos pueden ser los conectores. Si no, queda todo inconexo, cortado, ¿sí? Entonces, bueno, está este texto que tienen ahí en el campus, dice Using Literature to Teach, utilizando la literatura para enseñar sobre intervención en crisis. Y dice que justamente los mecanismos de cohesión dan unidad y coherencia al texto. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver referencia, conectores lógicos y cohesión léxica. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos los distintos pronombres personales y posesivos? ¿Sí? Entonces, los pronombres de sujeto, otra vez los tenemos aquí. Los adjetivos posesivos, o también llamados pronombres posesivos. ¿Por qué son importantes? Porque en un texto, todo el tiempo, ¿se acuerdan que hicimos el ejercicio la vez pasada? Aparecen pronombres que refieren a un sustantivo. Acuérdense que la definición de pronombre es lo que reemplaza a un sustantivo. Entonces, cada vez que aparece, yo sé que se refiere a otra cosa. Por ejemplo, acá. Fíjense. Habla de volatility, la volatilidad, de, qué sé yo, del mundo de hoy. Crea una necesidad apremiante para los que intervienen en tiempos de crisis y los profesionales que están capacitados, son flexibles y sensibles a los entornos o a los diversos entornos de los que sirven o los que atienden más que sirven. ¿Qué sería este they? Era pronombre Personal. personal, ¿era? Sí. Muy bien, Pablo. ¿Pero a quién se refiere en el texto? A los profesionales, A los y a los profesionales. que responden a las crisis. Muy bien, a esto. Siempre que veo un pronombre, debe haber un sustantivo al que refiere, ¿sí? Porque si yo de la nada les digo a ustedes, they serve, me van a preguntar a quién me estoy refiriendo. Que a veces pasa en castellano, que uno dice, ah, bueno, va para allá. ¿Allá dónde? O sea, sí tiene que haber una referencia. Después tenemos Gerard Kaplan, who is viewed as the father of modern era. ¿Qué es eso? Who's viewed. ¿Sí? Es una, fíjense esto. Está agregando información. No es una clave, no es una de las relativas que vimos recién. Es una relativa, Nadia, muy bien. ¿Y agrega, define al sustantivo o agrega información adicional? Agrega está entre comas, ¿no? Entonces agregaba info. Muy bien, sí, exactamente. Porque me fijo el sustantivo anterior y es un nombre propio, entonces lo que sigue agrega información. Y después dice, define the crisis as an obstacle that seems, todo eso que vimos. Esperen que quiero concentrarme en los pronombres. A ver. Acá tenemos otra. Often from individuals who have experienced similar stressors. Voy a subrayarlo. Acá que tenemos. Perdón, es desde who.
Es una relativa, pero ¿indica información extra o no? Los individuos que Creo han... no. No, muy bien. Toda esta información me sirve para detectar de quién estoy hablando. ¿Sí? Ujú. Bien. Bueno, acá es lo que les señalan algún posesivo. Lo que ya vimos. Acá también, fíjense, many colleges and universities offer crisis intervention courses as part of their curricula. ¿A qué refiere DEA? Es A posesivo. los colegios y universidades. Muy bien. Y alguien dijo que es posesivo, creo que era Ceci. Sí, sí. Muy bien, es posesivo refiriendo a colleges, universities, que son they, porque es plural. Ujú. Acá tenemos otra relativa, miren. Settings that serve people in crisis. ¿Qué les parece? ¿Que es información extra o esencial? Y ese. Es esencial, ¿no? Es esencial. Si yo lo saco, si yo digo to work in community settings, a ver, sí, lo entiendo, pero necesito algo más que me defina esos entornos comunitarios. Son los entornos comunitarios que atienden a personas en crisis. Bueno, acá tenemos más ejemplos, pronombres relativos. Esos son uno de los mecanismos de cohesión. Algo importante que vamos a decir como regla. ¿Se acuerdan que dijimos las relativas que no definen, sino que agregan información? Vamos a ponerlo como regla adicional. No pueden estar introducidas por that. Nunca. ¿Sí? Uso which o who. ¿Entienden? Nunca van a tener una coma después that. Si tienen that es porque está definiendo. Esto lo voy a copiar en el chat. Ok. Fíjense acá, Gerard Kaplan, who. No puedo decir nunca that. Bueno, más ejemplos. Es el mismo texto. Este ya lo analizamos. Y dice that. Bueno, ejemplos de that. An obstacle that seems unsurmountable. A ver, ¿qué quiere subrayar? ¿Les parece que es información extra o esencial para definir el obstáculo? ¿Es extra, No, puede lo ser? está definiendo. Lo está definiendo. Sí. Visto como el padre de la intervención en crisis moderna, definió una crisis como un obstáculo. Como un obstáculo que, ¿qué? No es cualquier obstáculo. Es un obstáculo que, nada más y nada menos, parece insuperable. ¿Entienden? Sí. Bueno, más ejemplos, which, más ejemplos. Acá dice,
métodos de resolución de problemas, and which leads, otra vez, que, ¿a qué refiere este que? Al obstáculo. Al obstáculo, ¿sí? Muy bien. El obstáculo lleva un periodo de desorganización. Ujú. Bien. ¿Esa profe era información extra o no? Después del WIT. No. No, define. Ah, ok. Porque, Lucía, mira, el obstáculo ¿qué hace? En primer lugar, parece insuperable. Espérenme que está entrando gente. Parece insuperable. Y en segundo lugar, lleva a un periodo de desorganización. Ya sería como otra definición de lo mismo. Muy bien. Es otra definición. Es como que el obstáculo lo puedo definir por un lado porque es insuperable por los métodos de resolución de problemas tradicionales y por el otro lado lleva a esto. Ah, ok, ok. ¿Entendés? Acá la única oración que es extra, fíjense, es la de Gerard Kaplan. Porque, aunque no lo conozca, porque puede ser que no lo conozca, es un nombre propio. Entonces todo lo que venga no lo va a definir, va a agregar info. Se podría decir entonces que nunca se define el nombre propio, sino que se le agrega información. Muy bien, Nadia. Esa es la regla. Esa es la regla. Lo que pasa es que hay veces que va a haber relativas que no definen y no es que va a haber siempre un nombre propio antes. El ejemplo que yo les daba de la nota, que Pablo sacó buena nota, o Pepito sacó buena nota, que lo hizo o lo puso contento. Antes no tengo un nombre propio. A veces va a pasar que sí, a veces que no. Pero si veo el nombre propio, no puedo definirlo. Lo que agrego es extra. Porque en realidad la razón es porque los nombres propios, cualquiera que ellos sean, tienen referencia en sí misma, ¿sí? Y se definen en sí mismos. O sea, como que se autoabastecen, si lo quieren pensar así. Bien, otro punto para poder buscar cohesión, es decir, que el texto, como decíamos, fluya, es mediante el uso de conectores lógicos. ¿Sí? O alguna frase. Por ejemplo, acá habla de la desorganización y dice, los ejemplos incluyen, entonces está de alguna manera asociando este periodo con los ejemplos. Está aclarando. ¿Sí? Acá les señalan esto. Está hablando del obstáculo y les dice que los ejemplos incluyen los desastres naturales, atentados terroristas, la tasa de suicidio, violación, la enfermedad seria, pérdida repentina y violencia doméstica. Puede haber conectores que indiquen un contraste. Por ejemplo, si yo estoy mencionando algo y uso unlike. ¿Qué es unlike? A diferencia de. Entonces, yo acá vengo hablando de la intervención en la crisis y digo lo que es, y digo que impide resultados emocionales y de comportamiento adversos, y digo, a diferencia de muchas otras formas de tratamiento de la salud mental, a diferencia de, me introduce un contraste con lo que estaba diciendo antes. Ahora después les voy a mostrar un cuadrito de conectores. Bueno, subrayan esto. ¿Sí? Cuando aparece esta frase, IE, esta más que frase es una sigla, viene del latín, que se usa en inglés para decir, es decir, ¿sí? Entonces, estas dos, seguro que la vieron esta.
por ejemplo, de example gracia en latín, y esta es decir. Después va un punto acá. Eso para que ustedes lo tengan, ¿sí? Si aparece esa sigla ya saben que está o dando ejemplos o aclarando. Entonces acá ven que dice, la capacitación de personas ley es como no expertas, ¿sí? O profesionales, para profesionales sin matrícula, y después dice, es decir, trabajadores de la crisis o, sí, trabajadores de intervención en crisis si quieren. ¿Sí? Bien, vamos a ver, antes de la cuestión léxica, les quiero mostrar un cuadrito. ¿Sí? Ahora se los comparto por acá. La idea de este cuadrito es que aquí tienen los conectores ordenados por la idea que transmiten. Es decir, conectores de adición que agregan ideas en inglés son todos estos. Puede ser que falten, pero los más frecuentes son furthermore, moreover, what's more, in addition, besides, as well, apart from, ¿sí? Another. El prototípico de adición que conocen es and, ¿sí? And es y. Lo que pasa es que en textos formales no siempre uso and. Puedo usarlo y se usa un montón, pero para agregar sinónimos puedo agregar alguno de estos. Ahora, cuando quiero hablar de contraste o cuando quiero contrastar ideas, voy a usar todos estos. ¿Sí? Cuando quiero, bueno, el prototípico de contraste es but, pero en inglés. Cuando quiero marcar resultado, el prototipo es so, entonces puedo usar todos estos que están acá. So, therefore, consequently, as a result. Purpose, quiero marcar el propósito, para qué hago determinada cosa. Uso todos estos. Quiero marcar o introducir la razón de algo o la causa. Uso todos estos. El prototípico es because. Para enumerar, uso todos estos. Introducir puntos, puedo decir one advantage, one point. Para introducir puntos o puntos de vista en contraste o opuestos. It is argued, people argue. Para concluir, uso todos estos. Para referirme a un punto, estos son los que se traducen como con respecto a, ¿sí? En referencia a. Para introducir ejemplos, uso estos, o la sigla que vimos recién de .g. Para enfatizar, ¿sí? Obviously, clearly, needless to say, in particular. Para expresar la realidad, de hecho, en realidad, en práctica. Acuérdense que actually no es actualmente, es realmente. Actualmente es currently. Y acá, ¿sí? Esto igual no está esta información, pero no es relevante tanto para ustedes. Tienen los patrones, es decir, después de despite, que se traduce como a pesar, sí, a pesar de, tiene que ir o la ing o el sustantivo o el hecho de que, ¿sí? Porque ustedes no lo van a tener que producir, sino que lo van a identificar en el texto. La diferencia entre despite y although es que although está seguido de sujeto y verbo. ¿Sí? En cambio, despite no.
Bueno, y en cada uno tienen los patrones de qué es lo que le sigue. ¿Sí? Because, as y since, que es ya que, o debido a, le sigue un sujeto y un verbo. En cambio, due to, ¿sí? Que es un conector, o algo se debe a otra cosa, tiene que estar seguido de un sustantivo. Por ejemplo, her success was due to her hard work. Su éxito fue debido a su gran o su trabajo arduo. ¿Sí? Trabajo arduo es un sustantivo. Voy a ver si acá, por el chat, espérenme, les puedo mandar esto, que los que estén con el celu no lo van a poder ver. Ahí lo mandé. Los que están con la computadora sí lo pueden ver. ¿Lo recibieron? Sí, profe. Ah, bárbaro. Bueno, eso lo tienen ahí como un documento que les puede servir, ¿sí? Especialmente para ver los conectores. Y también les va a servir mucho para el módulo 2. Entonces, cuestión léxica. Acá vamos a ver cómo unimos más que nada los temas. Esa es cuestión léxica, cuestión de palabras. Fíjense que la primera oración nos presenta la necesidad de los que responden ante la crisis. Y después está todo el tiempo crisis, crisis, crisis. Bueno, ¿qué quiere decir? Que necesito, en primer lugar, introducir este tema, este término, crisis, y después puedo usar una repetición o puedo directamente usar sinónimos, que pasa un montón. Uso sinónimos para que no se repita. Lo que pasa es que crisis, si el autor quiere usar crisis en un sinónimo, va a repetirlo, como es este caso. ¿Sí? Bien. Fíjense acá. Está hablando de estos profesionales que dijimos que están capacitados, son flexibles, y dice que vienen de distintos contextos. Mirá, estaba acá. Sensibles a los distintos contextos de los que atienden. Ahí te aparece serve. Y después dice más abajo que la intervención en la crisis es el proceso de dar o de brindar ayuda inmediata y a corto plazo. Podemos ver que hay una relación semántica o si quieren de significado entre serve, que es atender, brindar ayuda, y ayudar. Ven acá, se usan sinónimos. Acá aparece otro sinónimo que es providing peer support, es apoyo de pares. Podemos decir que está, de alguna manera, se asocia con help. Otra vez aparece serve. Y acá fíjense lo que les decía de los sinónimos. Aparece la palabra obstacle, que parece insuperable, bla, bla, bla. Y después dice los métodos de resolución de problemas. Es decir, va a tratar de evitar la repetición y por eso usa problem. Luego dice, lay people and not licensed. Es decir, gente, lay, como les decía, quiere decir alguien no especialista o alguien lego, ¿sí? Que no tiene una expertise en un tema. O dice los paraprofesionales sin matrícula. Bueno, es un sinónimo de alguna manera. Entonces acá vemos como problem, está la palabra problem, está la palabra obstacle, que son sinónimos.
Luego menciona la desorganización y enseguida introduce ejemplos. ¿Estos ejemplos de qué son? De la desorganización. ¿Ven cómo todo se va uniendo? Distintos ejemplos. Dice que evitan los resultados de comportamiento emocionales, ¿sí? y adversos. Ujú. Acá, otro conector. Estaba hablando de que los trabajadores en la crisis están en una posición central, pivotal es como central, para influenciar o influir en la percepción del evento en crisis, de manera de permitir a la gente encontrar la fortaleza, el propósito, la esperanza, en oposición a, fíjense, as opposed to, marca contraste. En oposición a blame, ¿qué es blame? ¿Saben? Culpa. Vergüenza. Muy bien. Culpa. Ah. Culpa, bitterness, que quiere decir como una especie de, bitter es algo amargo, ¿sí? Amargura, ¿sí? Angustia. Y despair, que es desesperanza. ¿Sí? Entonces ahí está contrastando. Y después, acá, fíjense, que lo vimos la vez pasada, dice, this level of affective learning, este es un pronombre demostrativo, no sé si se acuerdan. Porque acá dice que, ¿qué le pasa al trabajador de crisis? ¿Qué necesita saber? ¿Qué necesita hacer con la persona en crisis? Acá es. Tiene que tratar de conectarse con esa persona para poder ayudarla. Muy bien, tiene que tratar de lograr una conexión humana meaningful, ¿sí? Significativa, para poder ayudarla. Entonces después la oración siguiente dice, this level of affective learning, este nivel de aprendizaje afectivo, ¿y a qué se refiere este? This. ¿Qué mencionó? Lo que La decía conexión nadie. humana significativa. Muy bien, muy bien. Si no estuviera eso, no puedo usar el this. Ujú. Muy bien. Más atrás dice this otra vez. This article, este artículo, porque estoy hablando de eso, presents an argument. Bueno, y ahí dice un poquito, otra vez, this learning experience, esta experiencia de aprendizaje. Porque ya la estamos hablando de ella, ¿sí? Bien. Luego dice que el desafío para la capacitación de intervención de crisis es ir más allá de la enseñanza de herramientas y técnicas para promover ¿qué cosa? La La comprensión. empatía. Muy bien, Ceci, la empatía y la compasión. De alguna manera están asociadas estos afectos o estas emociones. Ujú. Bueno, esto ya lo vimos, this level, porque está hablando de el aprendizaje afectivo. Y dice, ¿qué relación expresa este conector y qué elementos está relacionando? ¿Querés leerlo, Ceci? Sí. ¿Qué relación expresa este con crisis worker as in pivotal, se dice? Muy bien, sí. Position to influence the perception of this crisis event in a way that allows people to find strengths parts and hope as opposed to blame, bitterness and despair. Muy bien. Entonces está diciendo, como vimos, está oponiendo qué emociones. Acá. Ahí pone en contraste las dos, vendrían a ser lo positivo con lo negativo.
Muy bien, Nadi. ¿Y cuáles serían las emociones positivas? La esperanza y Strength, ¿saben qué es? Fuerza. Fortaleza. no, Fuerza y propósito, ¿no sería? Muy bien. Fuerza y propósito, con las que mencionamos después de culpa, angustia y desesperanza. Bien. Dice que otras palabras y frases de párrafo podrían agruparse, ya las dijimos, porque son positivas. ¿Sí? Acá esto ya lo contestamos. Sí, y dice que bueno, va a haber más sobre mecanismo de cohesión, pero quiero ver si entendieron esto, hasta lo que vimos hoy. ¿Tienen dudas? Es un tema bastante complejo, pero por el momento entendí. Bien, Nadie. Sí, quizás lo complejo es lo de las relativas. Lo bueno es que ustedes tienen que reconocerlas y traducirlas, ¿sí? Si tuvieran que producir sería un poquito más complejo. Ujú. Bueno, ¿del campus tienen dudas? No. ¿Cómo van con los trabajos? ¿Van bien? Miren que falta poco, ¿sí? La semana del, espérenme que busco el calendario. ¿Se acuerdan que la semana del 6 de junio está la tarea de metacognición? Sí, sí, sí. Bueno. Y, espérenme, semana del 6 de junio. La semana del 13 tienen el TPO que sería el parcial. Y el proyecto es en la semana de la tarea de metacognición. A nosotros nos queda en nuestra clase el 10 de junio. Es decir, que tenemos un viernes más, 27. Tenemos está bien, el viernes 3 y el viernes 10. El 3, ya que sería la tarea de metacognición, ¿qué sería? ¿El trabajo en grupo? No, como el No, anterior. meta es como el anterior, que tenían que hablar sobre cómo van, cómo sienten que aprendieron. Ah, perfecto. Y el ¿Se 10 acuerdan? sería el parcial. No, el parcial, el 10 tienen que presentar el trabajo Ah, a los compañeros. No, el parcial es la semana del 13 de junio y se entrega el 15 de junio. Acá alguien pregunta, ¿el TPO sería el proyecto? No, el TPO, Laureano, es lo que nosotros llamamos parcial. ¿Sí? El proyecto es aparte. El proyecto es ese trabajo que estuvieron haciendo con los distintos textos. Que yo les dije que podían presentar un Power o una biografía, ¿sí? O un capítulo de libro. Profe, perdón, pero el parcial, entonces, ¿qué es como una de las autoevaluaciones que estamos No, haciendo? el parcial va a ser distinto. Yo voy a ver si a veces en los cuatrimestres pasados hacían como una especie de simulacro. Entonces nos daban un parcialito antes con otro contenido para que ustedes más o menos se familiaricen. Pero no tiene nada que ver con metacognición. Ahí se testea el contenido. ¿Sí, Facu? Sí, sí, gracias, profe. No, de nada. ya que entonces en la semana del 10 de junio sería el presentar el trabajo en grupo. Exacto. Ah, perfecto. Sí, entendí. Bien, entonces vamos a tomar listas, ¿sí? Profe, Sí. ¿qué se evalúa entonces en el parcial? En el parcial los contenidos que vimos, no lo vi el parcial todavía, ¿sí? Pero
distintos ejercicios que les pidan que marquen los conectores, ¿sí? O que comprendan un texto. En general, el módulo 1 son textos más breves. Pero no es una reflexión sobre el aprendizaje, como fue la tarea de metacognición que les dice, bueno, ¿qué cambiarían de las técnicas de estudio? No, es ya en base al contenido. ¿Y nos dan un claro. tiempo para hacerlo? 2 días. Ah, listo. Se habilita el 13 de junio y se entrega el 15 de junio hasta las 23:59, que es un miércoles. ¿Sí? Se puede entregar antes igual, ¿no? Si lo terminás el 13. Se puede entregar el mismo día, exacto. Listo, perfecto. Entonces no es por tiempo. Por ejemplo, No, chicos. 1 hora. Ah, listo. No. Ah, no, porque hay otros que sí. No. Tienen 2 días. Bueno, Acuña está, Cuña Sol. Vela Gamba, Paula Micaela. Benítez Luciana. Carricaburo Julieta. Cubria Lucía. D'Amico Ivana Natalia. Di Fiore Giuliana. Presente. Díaz Martina Lucía. Presente. Herbert Catalina Ailén. Presente. Gianbeluca Aldana. Presente. Giraldo Luciana. Presente. Gómez Rocío Agustina. Presente. Gutiérrez Sebastián. Herrera Estela Maris. Profe. Sí. Gutiérrez Sebastián está presente, como siempre, claro. Tiene un problemita con el micrófono. Gracias por avisarme. Ahí le puse No, presente. por favor. Herrera Estela Maris. Ahí está. La Baila Ariana. Presente. Manso Irene Estela. No pudo venir ella, no pudo. Ok. Marra Rodríguez. Presente, profe. Matzo Diana. Presente, profe. Medina Melisa. Mirabelo Lautaro. Presente. Noguera Mauricio. Pastorino Patricia. Presente. Laureano Peralta estaba. Presente, sí. Pérez Martínez Facundo. Presente, profe. Pérez Brenda Elizabeth. Rabab Zulma. Presente. Richter Astrid. Presente, profe. Rivero Micaela. Presente. Rojas Nadia estaba. Presente. Rojo Gaia. Saitone Jessica. Presente. Scarpati Cecilia, ¿estás? Sí, acá estoy. Cirito Brenda. Ah, profe, pero no tiene micrófono. Ok, gracias. Ahí lo puso en el grupo. Ahí En el lo chat, perdón. Ahí lo puso el presente. Sotelo Micaela. Torres Pérez Florencia. Presente. Vázquez Maya Belén. Presente. Vidal Sol Guillermina. Presente. Villarreal Umpieres María Belén. Presente. Y Celarayán Pablo, estaba. Presente. Barbieri está. Sí, profe, presente, acá estoy. Espera, ahí te agrego. Barbieri, Elisa. Y después Gracias. tenemos, no de nada, Juan Manuel Cañelas está. No está. Y Cecilia Meister. No, tampoco pudo unirse. Me dijo. ¿Qué A te ver diga? las faltas de.
Ah, no, está bien. Bueno, pero decirle que tiene que venir después, ¿eh? Dale, yo le escribo un mensajito. Sí. Solamente ese día, ¿sí? Pero lo que voy a tratar de decirles a los de la cátedra es que pongan un simulacro. Y entonces lo pueden hacer y lo corregimos. Y es similar. Después es el calco del parcial, obviamente con otro contenido. Creo Pero que con se la- refiere al trabajo en grupo. Ah, pensé que hablabas del parcial. El trabajo grupal, sí, sí. Apenas lo tengan, mándenmelo por mail. La idea es que me lo manden antes de la presentación. ¿Eso decís, Mauricio? Sí, sí, mándamelo. Y pongan en el mail qué proyecto final, si hacen PowerPoint, si abstract o lo que sea. Profe, Sí. nosotros con el grupo queríamos hacer un PowerPoint y tenía una duda que me surgió ahora pensando, ¿cuánto podemos hacer la extensión? O sea, ¿cuánto nos podemos ir de imagen? Traten. No, no, o sea, que esté completo, pero acuérdense que tenemos que hablar todos. ¿Y ustedes cuántos son en el grupo? ¿Cuántos miembros? 5 creo, sí. Bueno, más o menos que hablen, no sé, 1 minuto cada persona. Los 5 participantes que hablen. O sea, se dividen las diapositivas entre los 5, ¿se entiende? Sí, sí, sí. O sea, es libre la extensión, no vas a hablar 10 minutos o Claro, media hora, pero tampoco que sean 3 diapositivas, ¿sí? sí, sí, está bien. Gracias. Acuérdense que tienen que mostrar el recorrido, los materiales que usaron, la bibliografía, las referencias, por qué eligieron eso, todo eso tiene que estar en el proyecto. Listo. Las preguntas de indagación, todo eso que venimos haciendo. El que lo tiene terminado ya me lo va mandando. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Ok, gracias. profe, Fin de- gracias. Buen fin. Bueno, buen fin de. Chao, Chau, profe, chau. gracias. Profe, buen fin de- Ustedes. Chao, profe, gracias. Chau, chau.